Acá hay renta petrolera, acá hay renta minera, acá hay renta de las grandes empresas, acá hay renta del campo, ¿no? Acá hay renta del comercio exterior. Esas son las grandes rentas, ¿no? A esas hay que afectarlas con el impuesto a la ganancia si queremos realmente poder abordar todo lo demás. La industrialización, ¿no? Retener en las provincias a la población, combatir la pobreza, tener trabajo. Hace falta plata para todas esas cosas. De allí tiene que salir. Por lo tanto, un gobierno progresista tiene que estar dispuesto a la confrontación con los grandes sectores que han impedido durante todo estos años de nuestra historia, ¿no es cierto?, que le toquen sus intereses. Tiene que estar dispuesto a eso. El que piensa que puede haber un gobierno progresista que cumpla sus metas sin un nivel de confrontación, está errado, está equivocado. Tenemos que continuar reconstruyendo el Estado. 30 años de neoliberalismo destruyeron el Estado. Debemos decir que ese Estado se ha reconstruido en parte. En eso hay que ser justo. Este gobierno en parte reconstruyó algunos aspectos del poder del Estado. Pero tenemos que reconstruirlo muchísimo más. El Estado tiene que controlar al fuerte, tiene que cuidar al débil y tiene que intervenir en el proceso económico y social. En todos los terrenos que hagan falta. No creo que tengamos que tener un Estado que fabrique hasta tornillos, por supuesto, pero sí creemos que tiene que haber un Estado que intervenga en los procesos económicos, en el crédito y en la producción cuando haga falta, en algunos servicios públicos y sobre todo que tenga capacidad de control. Sin un Estado fuerte no hay gobierno progresista posible. El poder de cualquier gobierno progresista reside en dos patas: en el apoyo y la movilización de la sociedad y en el poder del Estado. Esos son los instrumentos que pueden permitir hacer una Argentina mejor. Si el Estado es débil, es muy difícil hacer una Argentina mejor. Tenemos que poner, como dijo el compañero, énfasis en la educación. Instrumento de igualdad social, de igualdad de oportunidades y basamento para acceder a la modernidad. Si no accedemos a la modernidad, es muy difícil que este país pueda tener igualdad. La educación es uno de los pilares de un país mejor. Y el desarrollo de la técnica y la ciencia también, porque eso es lo que nos va a dar independencia y autonomía nacional. Hay que defender los recursos naturales. Hay que defender los recursos naturales. Los no renovables, como el petróleo, como el gas, los minerales, y los renovables, la tierra, el agua, los recursos del mar. Esos son recursos de todos los argentinos. Tenemos que propugnar una explotación y un usufructo razonable y sustentable. Si no, nuestros hijos y nuestros nietos de acá a 30, 40, 50 años nos van a decir: pero ¿en qué nación nos dejaron? ¿Y qué riqueza nos dejaron? Se las llevaron a todas. Ahí por ahí alguien habla del Potosí. Y sí, el Potosí era la riqueza de Bolivia y se la llevaron. No vamos a hacer un traslado mecánico, pero objetivamente eso que decían del OTAN y Libia tiene que ver directamente con los recursos naturales, con bajar los costos de la energía en Europa a través de proveerse de fuentes controlables de petróleo y de gas. Es así, metieron la OTAN en el medio. Ese es el valor que le dan. Nosotros le tenemos que dar el mismo valor a nuestros recursos naturales. No se olviden que hoy hay una ley de pesca que viene del menemismo. Hay una ley de minería que viene del menemismo. Hay una política petrolera que viene del menemismo. Esa es la realidad. Del gobierno más entreguista que tuvo esta nación, los instrumentos vinculados a los recursos naturales siguen incólumes y siguen en pie. Sin los recursos naturales, esta nación es muy difícil que pueda alcanzar un nivel de desarrollo y un nivel de riqueza y un nivel de igualdad para todos sus habitantes, que es lo que debe pretender un modelo progresista. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Tenemos que defender el federalismo. Y en la política internacional tenemos que priorizar la unidad y la integración regional.
porque en este mundo en que vivimos, la integración de Sudamérica y de Latinoamérica, que ha sido permanentemente boicoteada, particularmente por los Estados Unidos y también por la potencia europea, es el instrumento indispensable a través del cual nosotros como nación podemos llegar al mundo. La integración regional es lo que nos puede dar la potencialidad necesaria para movernos en un mundo tan difícil y conflictivo como lo que estamos. En ese sentido hay que continuar esa estrategia política. Es parte de un proyecto progresista de todos los tiempos, pero particularmente de este tiempo, donde las condiciones han mejorado, avanzar en la unidad y la integración de Sudamérica y de Latinoamérica. Ya no es una consigna, es una necesidad de cualquier proyecto progresista nacional. Sin esa integración es difícil que podamos clamarlo también. En resumidas cuentas, eso es lo que nosotros entendemos como un modelo progresista de país que debemos sostener en nuestro programa y desde donde debemos medir el accionar de este y de cualquier gobierno que tengamos enfrente. Ese es el punto de referencia. Por supuesto, brevemente voy a citar otras cuestiones que tiene que tener de contenido un proyecto progresista, no menos importantes, pero muy conocidos por todos ustedes. Tiene que sostener la honestidad en la gestión pública, la transparencia en los actos de gobierno, el respeto a las instituciones. Tiene que promover la organización y la participación popular. No se puede sostener, lo dijo Fito claramente, no se puede sostener un proyecto de gobierno progresista que no sea sustentado en la participación y la organización popular. Los gobiernos reaccionarios pueden prescindir de eso porque tienen otros poderes. Los gobiernos progresistas no pueden prescindir de eso. Es un componente esencial. Defender la libertad y la democracia sindical, promover el diálogo para el análisis y la solución de los problemas, como expresaba el compañero. Es muy importante que nosotros nos mostremos como una fuerza dialoguista, ¿no es cierto? Por supuesto, no significa eso que uno no confronte muchas veces con un gobierno, pero tiene que confrontar cuando se cierran todos los caminos. Nosotros, si queremos mejorar la calidad de la democracia, tenemos que estar a la cabeza de lo que proponen el diálogo para la solución de los problemas. Puede llegar el momento en que se hace necesario confrontar, es inevitable, sobre todo cuando uno enfrenta poderes establecidos que tienen una reacción habitual en ese sentido. Pero nosotros tenemos que promover el diálogo. La democracia argentina, como dijo Hermes Wiener, necesita más diálogo para ser mejor. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar. Él lo ha ejercido en el gobierno de Santa Fe y nosotros lo tenemos que tomar como rasgo nuestro. Creo que una fuerza progresista es aquella que es respetuosa de la libertad de prensa. Voy a tocar un tema urticante. Que es respetuosa de la libertad de prensa y la pluralidad de opiniones, ¿no? Por lo tanto, descree de todo monopolio, descree de los monopolios privados que manipulan la opinión pública y cercenan las opiniones, y descree del monopolio estatal y paraestatal, que es lo que al calor de la nueva ley de prensa ha gestado este gobierno. Ambos son lesivos para la democracia y a ambos debemos oponernos. Si nosotros queremos tener una democracia fuerte, tiene que haber libertad de prensa y tiene que haber pluralidad de opiniones. Sin ninguna ingenuidad, pero es un requisito del fortalecimiento de la democracia. El fortalecimiento de la democracia es buena para las naciones, es buena para los pueblos y es buena para los gobiernos progresistas. Y un tercer aspecto, disculpe si me extiendo mucho, los componentes de una alianza progresista, los que componen un frente, todos han hablado del FAP y los futuros componentes, deben guardar un adecuado correlato con el programa y los aspectos políticos que hemos expresado antes. Pero también con la posibilidad de tener una masa crítica que nos permita llegar al gobierno primero y gobernar después. Son dos aspectos fundamentales de la construcción de una alianza progresista.
Por supuesto, estas dos cuestiones tienden a entrar en contradicción. Recién relataba de la coalición cívica, ¿no? Ha recorrido la historia argentina esa contradicción. Los dos grandes movimientos nacionales que hubo en la Argentina en los últimos 100 años, que en esencia eran progresistas en su tiempo y que lograron llegar al gobierno, el radicalismo y el peronismo, tuvieron la característica de tener en su seno tanto sectores avanzados como conservadores. De allí su potencialidad y de allí también su talón de Aquiles. Esto es así. Esa es una contradicción que nos va a surcar en la construcción de un frente progresista. En el radicalismo predominaron los primeros, los sectores avanzados, hasta la muerte de Irigoyen, esencialmente hasta la muerte de Irigoyen. Luego se alvearizó y predominaron los sectores conservadores, con algunos interregnos en el interín. El gobierno de Ilia, en líneas generales, no nos podemos olvidar que también el gobierno de Ilia surgió de la proscripción del peronismo. Eso es un baldón importante y una debilidad importante del gobierno de Ilia. Pero en su acción de gobierno podemos decir que predominaron los sectores más avanzados del radicalismo. Y los primeros 2 años de Alfonsín, cuando pulsió con el Fondo Monetario Internacional, cuando habló del tercer movimiento histórico, ¿no?, que en esencia terminaron con el Plan Austral del año 85. En adelante, predominaron nuevamente los sectores conservadores del radicalismo, que desvirtuaron ese movimiento histórico, porque lo hicieron funcionar a los sectores de poder. Algo parecido sucedió con el peronismo. Algo sucedió hasta, con sus más y sus menos, hasta la muerte de Perón, podemos decir que hubo una impronta mayor de los sectores avanzados del peronismo. Por eso hicieron los dos gobiernos que hicieron desde el 46 al 55, por eso fueron la resistencia hasta el año 73, ¿no?, aun cuando siempre contuvieron a ambos sectores en su seno. Después de la muerte de Perón, fueron los sectores conservadores del peronismo los que se apropiaron de esa estructura. Pudo haber habido, por la presión del 2001 y del 19 y 20 de diciembre, ¿no?, en la llegada de Néstor Kirchner, los primeros años de Néstor Kirchner, un equilibrio. No hay que negar que Néstor Kirchner los primeros años hizo cosas que hubiera hecho un gobierno progresista en la Argentina, ¿no?, y otras cosas que no hubiera hecho, ¿no es cierto? Ahora, cerró esa etapa cuando dijo: yo voy a ser el presidente del Partido Justicialista. Hizo una alianza con los conservadores del Partido Justicialista, con los gobernadores, con los intendentes, como sostén político de su gobierno. Nuevamente los sectores conservadores se apropiaron de ese gran movimiento nacional. En nuestro día, con la elección del FAP, el fracaso del radicalismo en la candidatura de Ricardo Alfonsín se abre nuevamente una oportunidad histórica. Eso es lo que tiene el FAP por delante. No es que tiene el 17% de los votos, tiene el 17% de los votos, pero eso le va a servir si somos capaces de aprovechar la oportunidad histórica que tenemos adelante nuestro. Ese es el dato político, ¿no? Porque podríamos tener el 17% de los votos y ser un fracaso político. No lo vamos a hacer si aprovechamos